¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? En este nuevo episodio de aquí de Libre Expresión para mencionar algunos de los aspectos más importantes del acontecer nacional e internacional que nos están marcando nuestra vida. Quiero comenzar esta alocución hablando acerca de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Chile, específicamente con la Convención Constitucional, porque ya sabemos que hace aproximadamente un mes la Convención Constitucional terminó su trabajo de redactar las normas que nos van a regir, si es que gana el apruebo, por los próximos años. Y finalmente son 499 artículos que vienen a reemplazar, si es que así lo decide el pueblo de Chile, esta constitución que tengo en mis manos, ¿no? La llamada constitución de Pinochet o la llamada constitución del 2005, como usted así desee. Bueno, y lo relevante de la cuestión que estoy mencionando es que el resultado, el resultado obtenido es francamente deplorable. Y muchos de ustedes podrán señalar de que cualquier cosa es mejor que la constitución de Pinochet. Pero permítame decirle que eso es una afirmación que carece de bastante rigor, o del mínimo rigor, si lo pudiéramos decir de esa forma, porque una constitución tiene por finalidad algo extremadamente sencillo, y es lo siguiente desde el punto de vista de la filosofía política. Un país está compuesto de un territorio, por una parte, y de habitantes, ¿cierto? Y esos habitantes dentro de este territorio conforman en su conjunto una entidad abstracta que se llama país. Y además, si esas personas tienen el deseo interior de proyectarse hacia un futuro juntos, en comunidad, entonces a ese país también se le denomina una nación. Una nación. Es ese espíritu de hacer algo en conjunto y de sentirse partícipes de una historia del pasado, y proyectarse hacia el futuro como una comunidad. Como dices, comunidad viene de como uno. Y en este punto es donde comienza el punto negativo de la Convención Constitucional y del resultado que nos está ofreciendo, porque cuando se señala que en el primer artículo del borrador, que Chile es un Estado plurinacional, lo que significa jurídicamente es que este país, es decir, este territorio y estos habitantes, están compuestos por varias naciones, ya no es solamente la nación chilena, sino que además de la nación chilena va a estar la nación aymara, va a estar la nación Rapa Nui, va a estar la nación mapuche, va a estar la nación colla, y así sucesivamente. 11 naciones originarias más la nación chilena. Entonces, cuando hablamos de naciones, lo que estamos diciendo jurídicamente en realidad es que de ahora en adelante Chile, este país, va a estar compuesto de múltiples naciones, es decir, de múltiples grupos de personas que no ven un futuro en común, que no ven un futuro dirigido en comunidad, sino que las comunidades están disgregadas en naciones. Entonces la pregunta que usted debe hacerse es la siguiente. Yo quiero un país donde no todos seamos chilenos dentro de la nación chilena, sino que además hayan otras naciones y que además esas naciones tengan derechos distintos a los de los otros chilenos. Porque analizando el texto del borrador, este que tengo acá, este texto del borrador de la nueva Constitución,
se señala cuáles son los derechos que van a tener estas naciones originarias, estas 11 naciones originarias. Y lo que sigue es francamente muy preocupante, porque se le da a estas naciones el derecho a la autodeterminación, el derecho a tener un territorio, el derecho a tener su propia justicia o sistema de justicia, el derecho a tener una autonomía financiera, pero hasta por ahí nomás, porque la nación chilena y el Estado de Chile, que somos los que trabajamos y somos los contribuyentes, vamos a tener la obligación de financiar esa autonomía. Es decir, se le entregan a estas 11 naciones todos estos derechos que yo le estoy nombrando: autonomía jurídica, autonomía judicial, autonomía financiera, territorio y autodeterminación de los pueblos. Se le entregan recursos naturales dentro de esos territorios que todavía no se sabe cuáles son. Pero lo más grave de todo es que nos hace responsables a todos nosotros que no somos parte de esas 11 naciones a financiar esas autonomías territoriales indígenas. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece esa nueva realidad? En segundo lugar, cuando se señala que estas autonomías territoriales indígenas, estas naciones nuevas, van a tener derecho a la autodeterminación, usted sabe que ese es precisamente el argumento que se da para no criticar a Nicolás Maduro. Ese es el argumento que precisamente se da para no criticar a Cuba, para no criticar a Nicaragua, para no criticar a Corea del Norte. Estoy hablando específicamente del Partido Comunista. ¿Cuál es el argumento que nos ofrece el Partido Comunista y en general el marxismo para no criticar los procesos internos de esos países? A pesar de que la inmensa mayoría de los organismos internacionales de derechos humanos han condenado enérgicamente a estas dictaduras. El argumento que dan es el de la autodeterminación de los pueblos, en virtud del cual un pueblo determinado tendría el derecho a darse el destino que ese pueblo quiera, sin importar, o más bien dicho, haciéndonos los tontos respecto a si ese pueblo o el Estado de ese pueblo, la comunidad política organizada, infringe, vulnera, viola, atenta, restringe, conculca los derechos humanos fundamentales. No importa, porque ese pueblo decidió ese destino y por lo tanto no podemos criticarlo. Sepa usted, además, que en materia de plurinacionalidad existen otros 2 países en el mundo que se declaran a sí mismos plurinacionales. Ningún otro país en el mundo se declara plurinacional. Y estos 2 países son Bolivia y Ecuador. En Bolivia, usted sabe que existe un pueblo originario muy importante y muy relevante dentro del acontecer boliviano, que es el pueblo aymara, la etnia aymara. Y la etnia aymara tiene territorios propios, muy pegados, si no pegados, a la frontera con Chile. Por el lado chileno, también hay comunidades aymara que están siendo reconocidas por esta Constitución, que se les está reconociendo el carácter de nación y que además se les está reconociendo la autodeterminación de los pueblos, el derecho al territorio, el derecho a la autonomía financiera, el derecho a la autonomía política, el derecho a la autonomía judicial. Y también están pegaditos a la frontera con Chile, con Bolivia. Entonces la pregunta pase gol es: ¿qué pasaría si el bando boliviano de los aymaras y el bando chileno de los aymaras juntos dicen, mire, ¿sabe qué? Por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, nosotros nos vamos a unir.
Y aquí no va a correr la frontera. Aquí no corre la frontera. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo un organismo chileno se podría oponer a algo de semejante tenor? Porque si estamos en presencia de autonomía, autodeterminación de los pueblos, sistema de justicia propio, ¿cómo podría, por ejemplo, la Corte Suprema evitar una anexión territorial o simplemente una unión territorial entre ambas naciones indígenas que básicamente son la misma nación? Aquí es lo importante, es la misma nación aymara. Entonces, como es la misma nación aymara por este lado que por este otro, porque no tienen apellido, es la nación aymara. Bueno, claramente que se empieza a configurar desde un punto de vista geopolítico un concepto unificado de la nación aymara con el territorio de la nación aymara, que incorpora territorio en Bolivia y que incorpora territorio en Chile. Entonces, esto es extremadamente grave porque si además, y ahora paso al otro punto, lo unimos con otro punto de este borrador de constitución, que es que ahora se crea, y esto es muy importante, se crea un tribunal que se le va a denominar Comisión para la Restitución de los Territorios Ancestrales y todo el cuento. Pero lo que hace jurídicamente la nueva constitución, si es que es aprobada, es que va a crear un tribunal o una comisión ad hoc, que en esta constitución están prohibidas. Se va a crear una comisión ad hoc para los efectos de transferir las tierras ancestrales o que fueron usadas por los pueblos originarios desde el actual propietario, que puede ser un chileno con su título de dominio vigente inscrito, a estas comunidades indígenas. Y para realizar ese trabajo, la nueva constitución crea esta institucionalidad nueva, que es una comisión que va a estar integrada por indígenas, que va a estar integrada por personas del Estado, que va a estar integrada por personas de la sociedad civil, y no se sabe quiénes van a ser, y que va a tener por exclusiva finalidad, durante el plazo de 8 años, prorrogable 4 más, o sea, 12 años más, y va a tener como tarea la demarcación, la identificación, la restitución de estos territorios. Básicamente lo que es un tribunal creado para quitarle a los chilenos los territorios de los cuales, las tierras, los terrenos, los bienes raíces. Los bienes raíces, pongámosle los nombres a las cosas, las propiedades inmuebles, quitárselo al chileno a través de una fachada de legalidad que se la entrega a la nueva constitución. Y esto va a funcionar del siguiente modo. Según la misma constitución dice, mire, esta comisión va a recibir las solicitudes de las comunidades, las va a estudiar, va a demarcar y va a ser la encargada de expropiarle a usted y de pagarle a usted el valor de esa expropiación. Entonces, la pregunta que cae es la siguiente. ¿Qué tal si en el norte de Chile esta comisión señala que todas las tierras desde la cordillera de la región de Antofagasta hasta la costa pertenecerán ahora a la comunidad aymara, a la nación aymara? Evidentemente, no van a ser tan desvergonzados para quitarle a las personas, a los chilenos que viven en Antofagasta, por ejemplo, o los chilenos que viven en Calama, por ejemplo, sus casitas, sus casas, sus departamentos, no lo creo.
Pero ahí hay vastas extensiones de costa, hay vastas extensiones de cordillera que perfectamente podrían llegar a manos de la nación aymara. Y, oh, vaya, ¿qué está pasando por el lado boliviano al mismo tiempo? Esto ya lleva bastante tiempo. Todos esos terrenos, esos vastos territorios del altiplano boliviano, pasadito la frontera con Chile, están en manos de la nación aymara. La nación aymara. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana, a través de un tratado, porque además, la nueva constitución le entrega a las naciones originarias el derecho de suscribir tratados internacionales? ¿Qué pasa si estas dos entidades, por el lado los aymaras bolivianos y los aymaras chilenos, deciden, ¿sabe qué? Vamos a firmar un tratado y nos vamos a unir y vamos a ser la gran nación aymara? Perfectamente podría ser. Perfectamente podría suceder. Y no es difícil imaginar entonces las tremendas implicancias en seguridad nacional que podría traer este nivel de disgregación de la sociedad chilena. Entonces, eso como segundo punto. Ahora, como tercer punto, dentro de las múltiples normas negativas que nos trae esta propuesta constitucional, sin lugar a duda que está la pérdida de la autonomía del Poder Judicial. Partiendo por el cambio del nombre, que no es algo que simplemente se les ocurrió en el momento, esto fue algo completamente pensado. Cambiar de nombre desde Poder Judicial a Sistema de Justicia no es un tema menor. Porque sabemos que los poderes del Estado son tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y se llaman así porque el Estado es precisamente el conjunto de personas que administran lo público, en contraposición al mundo privado. El Estado es el administrador del espacio público, es el administrador del dinero público y es el administrador exclusivo de la fuerza, que en una democracia se le impide a las personas la autotutela, que en derecho significa la autotutela aquella acción de ejercer justicia por mano propia, y se le entrega la fuerza al Estado, para que sea el Estado el que tenga el monopolio exclusivo del uso de la fuerza y, si es necesario, la ejerza contra los particulares. Entonces, los poderes del Estado son tres: el ejecutivo, que es el que lleva a cabo, el que ejecuta las leyes; el legislativo, el que crea las leyes; y el judicial, el que le da eficacia a los derechos y hace cumplir las obligaciones a través del ejercicio de la función jurisdiccional, que es el ejercicio que se le entrega al juez para que el juez pueda conocer de los asuntos contenciosos, para que pueda conocer de los conflictos en una sociedad, y luego de escuchar al acusado y al acusador y haber recibido las pruebas de parte de ambos, dicte un veredicto. Esa función jurisdiccional se le llama poder judicial, la facultad de dictar justicia. Y ahora se le quiere denominar sistemas de justicia, en plural. Se le saca la palabra poder y se le denomina sistemas de justicia. Precisamente por este afán disgregador que tiene la Convención Constitucional, este afán creador de las distintas naciones, porque no podría haber solamente un poder judicial, y mencionarlo iría en contra de esa
de ese deseo. Entonces se tiene que denominar necesariamente sistemas de justicia, porque de esa forma se incorpora los distintos sistemas de justicia de las distintas naciones originarias. Y todos estos sistemas de justicia distintos conviven, van a convivir y van a tener que interactuar unos con otros a través de normas y protocolos que no están escritos. Imagínese usted lo que significa en términos de seguridad jurídica y de incertidumbre esto. Eso sí, manteniendo a la Corte Suprema como el garante de la última palabra, por lo menos. Algo que le hayan dejado al Estado de Chile, algo que le hayan dejado a la nación chilena. Efectivamente, la Corte Suprema va a ser quien dicte la última palabra, pero no es tan claro cómo van a ser las distintas interacciones, por ejemplo, entre el sistema de justicia mapuche, que nadie sabe qué es porque no está escrito en ninguna parte, lo cual atenta evidentemente contra el principio de tipicidad y el principio de legalidad. El principio de tipicidad sostiene que nadie podrá ser juzgado por un delito si ese delito no ha sido previamente tipificado por un tribunal legalmente establecido, y ese delito debe haber sido tipificado con anterioridad a la perpetración del hecho que se trata de sancionar. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el Código Penal mapuche? ¿Dónde está el Código Penal aymara? ¿Dónde está el Código Penal Rapa Nui? Si yo como chileno viajo a Rapa Nui y soy víctima de un delito, ¿quién me va a juzgar? ¿Quién va a juzgar a mi victimario, al que cometió el delito contra mi persona? ¿Me va a ofrecer justicia la justicia Rapa Nui? ¿Me va a juzgar la justicia chilena? ¿Quién me va a juzgar? Y así yo podría comenzar a hacer disquisiciones acerca de infinitos conflictos que pueden ocurrir a partir de este engendro de sistemas con S, sistemas de justicia conviviendo de forma caótica dentro de un territorio. Entonces, francamente, es tremendamente preocupante desde un punto de vista jurisdiccional. Entonces, ya hablamos del problema geopolítico que nos puede significar. Ya hablamos del problema en términos de poder judicial y de los conceptos clásicos de la filosofía política que nos presentan definiciones sobre qué es el Estado, qué es la nación, qué es un territorio, qué son los habitantes, cuáles son la separación de los poderes del Estado. Pero ahora viene algo muy interesante, que es el sistema político. Voy a hablar del sistema político y luego me voy a meter en los derechos sociales también de esta propuesta constitucional. En materia de sistema político también el proyecto de constitución, a diferencia de este, que nos guste o no nos guste, nos entregó los 30 años más estables en la historia republicana de Chile y además, coincidentemente, los 30 años de desarrollo económico más increíbles que haya tenido nuestro país. Luego de la liberación del dólar en el año 1982, porque esta constitución fue promulgada en 1980, y en el año 82 se libera el dólar, porque hasta ese año el dólar estaba fijo, se fijaba el precio del dólar. Hubo un shock muy grande en nuestra economía que trajo importante cantidad de población cesante. Pero luego de 1982, que fue la última gran y gravísima crisis económica que vivió nuestro país, comenzó el periodo de más grande crecimiento en la historia de todo Chile.
Antes habíamos tenido una inmensa y grandísima crisis en el año 73, que nos llevó a un 600% de inflación, con Salvador Allende a la cabeza y su muy mal gobierno en materia económica. Y anteriormente, en el año 29, con el Jueves Negro en los Estados Unidos, la bolsa de los Estados Unidos, que involucró una crisis mundial. Y la última mega crisis chilena fue en el año 82. Entonces, la estabilidad política, la estabilidad económica, que permitió pasar de un 40% de pobreza en 1990, 40% de pobreza medida con estándares internacionales, pues porque me van a decir, bueno, pero es que la pobreza es multifactorial. Claro que es multifactorial. Y por lo mismo se mide con normas estandarizadas, ¿no? Y en este sentido, en 1990 teníamos un 39, algo por ciento de pobres, y en el 2020, vale decir 30 años después, esa cifra se redujo al 10%. Pasar del 39% al 10% de pobres es un logro producido por este sistema político. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta Constitución a diferencia de esta que tenemos acá? La diferencia está en que los poderes del Estado tienen sus contrapesos de poder. De modo que ninguno de los poderes del Estado se puede ir, entre comillas, con el botín para la casa. Ninguno de los poderes del Estado se puede hacer del poder total. Esa es la gran gracia de esta Constitución. Lo que va a producir el nuevo sistema político creado, si es que se aprueba por este borrador, es que los contrapesos de poder se eliminan. Y es tremendamente importante que podamos entender que el poder final de una nación está en el poder legislativo. ¿Por qué razón? Porque el poder legislativo es el grupo de personas que se junta a decir qué se prohíbe, qué se permite y qué se ordena hacer a los habitantes de un país. Entonces el nivel de poder que tiene el poder legislativo es gigantesco. Porque básicamente lo que hace es crear las leyes. Y lo que ocurre con esta Constitución es que da contrapesos al poder legislativo internos y externos. Es decir, por ejemplo, el presidente no puede hacer lo que quiere. Los ministros tampoco pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay otro poder que es el legislativo que los está fiscalizando. ¿Cierto? Por su parte, el poder ejecutivo es el que en Chile lleva la batuta del ritmo legislativo, de la agenda legislativa, poniendo las urgencias, sacando las urgencias, poniendo proyectos de ley de iniciativa exclusiva, retirando esos proyectos de iniciativa exclusiva, los vetos presidenciales. Todas esas facultades presidenciales también son un contrapeso a el poder legislativo. Y por su parte ya dijimos, el poder legislativo es un contrapeso al presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo fiscaliza, puede hacer interpelaciones, puede acusar constitucionalmente, puede enviar oficios fiscalizadores y un montón de otras facultades. Entonces, estos dos poderes están completamente equilibrados en la balanza. Y por otro lado, tenemos el Poder Judicial, que evidentemente hace su trabajo, que es brindar justicia y ejercer la función jurisdiccional, que consiste en conocer asuntos conflictivos y emitir un veredicto. Y también ejerce de contrapeso a estos dos, porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, si llega a violar un derecho humano, si llega a violar un derecho constitucional, bueno, los ciudadanos pueden ir al Poder Judicial, interponer un recurso de protección y el recurso de protección, si es
acogido, bueno, el Poder Ejecutivo es obligado a desistirse de esa violación de los derechos constitucionales y derechos fundamentales. Por su parte, el Poder Legislativo también tiene el contrapeso del Poder Judicial a través del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el encargado de verificar que el Poder Legislativo no esté legislando contra la Constitución. ¿Se da cuenta? Entonces, todos estos juegos de poder están bien diseñados y bien pensados para que ninguno se lleve la plata para la casa, para que ninguno se lleve el botín del poder para la casa. Y dentro del poder legislativo, internamente también hay contrapesos. Y los contrapesos consisten básicamente en tener dos cámaras. Una cámara que se le llama la Cámara de Diputados, la Cámara Baja y la Cámara Alta, que hasta este momento es el Senado. Entonces, la función de tener dos cámaras en un país altamente con tendencia a la corrupción, un país con alta tendencia a la ineficiencia, o usted me va a decir que vivimos en un país honesto. ¿Qué tendencia tiene Chile? ¿Tiene la tendencia más hacia lo latinoamericano o hacia lo nórdico extremadamente honesto? Responda usted. ¿Qué cree usted? Evidentemente que tiene Chile y su clase política una tendencia histórica y jamás superada por la corrupción, por la ineficiencia, por el pituto, por los operadores políticos, por el despilfarro, por las cosas mal hechas, por el Transantiago, por el Sename. ¿Qué pasa en el Sename y los niños muertos? ¿Qué pasa en el Transantiago? ¿Qué pasa con los hospitales públicos? ¿Qué pasa con las escuelas públicas? Todo lo que está en manos de un servidor, entre comillas, público, en Chile, con nuestra institucionalidad, con nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, es de mala calidad. Entonces, al tener estas dos cámaras, el Poder Legislativo se modera. El Poder Legislativo se modera, se va moderando, se va suavizando en los ímpetus de esta Cámara Baja, donde muchas veces vemos gente extremadamente populista, gente extremadamente ignorante, gente extremadamente vulgar, y que por unos minutitos de exposición en los medios de comunicación son capaces de presentar los proyectos más populistas que pueden existir. Como por ejemplo la fijación de precios, donde sabemos desde el año 600 a.C., cuando se inventó la moneda, de que la fijación de precios nunca funcionó. Y hay gente que todavía quiere fijar precios. Bueno, para ese tipo, porque ese es un solo ejemplo, para ese tipo de iniciativas, para darle freno a ese tipo de iniciativas populistas, existe la segunda cámara, que es la Cámara Alta o Senado, que la inmensa mayoría de los países del mundo lo tiene. Y los que no lo tienen es porque tienen una cultura de la responsabilidad, una cultura de la honestidad, una cultura de la eficiencia, que claramente acá en Chile no está. Entonces hay que tener, desafortunadamente o afortunadamente, hay que tener a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, hay que tenerla controladita. ¿Cómo se mantiene controladita? Y esto no tiene nada de negativo, si también se mantiene controladito al Poder Ejecutivo, se mantiene controladito al Poder Judicial, todos se mantienen controlados entre sí. De hecho, por ejemplo, el Poder Judicial se mantiene controlado a través de la acusación constitucional, porque los ministros de Corte y los ministros de la Corte Suprema pueden ser acusados constitucionalmente. Todos están controlándose mutuamente e internamente también, pero esta Constitución, la nueva, hace desaparecer el Senado, inventa una institucionalidad nueva llamada Cámara de las Regiones, pero que básicamente no va a tener absolutamente ninguna facultad
para poder moderar el debate político, muchas veces populista, que ya dijimos, que se da en esta Cámara Baja. Y que además por motivo de nuestro sistema electoral proporcional, llega gente con menos del 1% de los votos. Y ahí tenemos a Gonzalo Vinter en su primera elección, tenemos a gente como el señor Vidal y otros diputados de ambos bandos, con menos de un 1% de los votos. Entonces, en virtud o en vicio, yo diría, por el vicio que significa el sistema proporcional corregido que tenemos, que distorsiona la voluntad popular, distorsiona lo que dijo el pueblo en la urna en el momento de votar, se necesita una segunda cámara, que esté ojo al charqui respecto de lo que hace la primera. Esta nueva constitución, si es aprobada el 4 de septiembre, destruye todo el Senado, de hecho lo elimina, y lo exime, lo saca, lo elimina de la discusión legislativa y lo deja con a esta Cámara de las Regiones, que es básicamente un saludito a la bandera porque se les estaba cayendo el sistema político, entonces tuvieron que inventar esta camarita de las regiones, que al principio, en la primera propuesta ni siquiera existía, y darle algunas atribuciones legislativas en materia de índole regional. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, estimadas amigas y amigos, con lo que está ocurriendo en materia de sistema político? No es difícil imaginar lo que va a pasar. Va a ocurrir que la Cámara Baja va a tener tanto poder, va a concentrar tanto el poder político que va a poder hacer y deshacer. Pero lo más importante de entender es por qué va a concentrar el poder. Y va a concentrar el poder porque el quórum necesario para la aprobación de las leyes va a ser simplemente del 50% más 1. Y en las leyes menos importantes, la mayoría de los presentes en la sala. Se acaban los 4/7, se acaban los 2/3, se acaban los 3/5. Todos los quórum calificados se acaban. Entonces, en materias tan importantes como seguridad social, sistema de salud, sistema educativo, ojo, papás, el sistema educativo, la salud, señores FONASA, ciudadanos que están en ISAPRE, en materia de ley electoral, en materia de Contraloría, en materia de Banco Central, todos los organismos autónomos que son importantes para mantener la estabilidad política y económica del país que generó esta Constitución, la nueva va a poder modificarla simplemente con la mayoría de los presentes en la sala o con la mayoría absoluta en caso de que sean, por ejemplo, organismos de rango constitucional. ¿Qué le parece a usted eso? ¿A usted le parece que, por ejemplo, que tengamos, para que ambos entendamos, por ejemplo, personas que son de derecha, personas que son de izquierda o que son de centro? Mire, Banco Central. Todos tenemos claro la importancia del Banco Central para la estabilidad de la moneda, la estabilidad de la inflación, que no se dispare la inflación, etc. Se le da autonomía. Pero resulta que esa autonomía va a poder ser modificada apenas con el 50% más 1 de los diputados en ejercicio. Entonces da lo mismo lo que se señala en la Constitución, porque posteriormente en la vida legislativa van a poder ser modificadas todas estas importantísimas instituciones con el 50% más 1 de los diputados en ejercicio. Entonces, si el día de mañana hay un gobierno de extrema izquierda, imagínense lo que va a ocurrir si además de ganar la presidencia de la República, ganen en la mayoría de la Cámara Baja. Va a ocurrir que van a
cambiar la ley orgánica que rige el Banco Central. No es difícil imaginar lo que va a ocurrir con la impresora de billetitos, ¿no? Con la impresora de billetitos y cómo van a afectar esa impresión de billetitos la economía nacional con la inflación. Lo mismo la Contraloría, lo mismo el sistema de salud, lo mismo el sistema de educación. Entonces, el peligro de llegar a un estado totalitario es muy grande con este sistema político creado por la nueva Constitución y que por supuesto, lo más prudente, con ya todo lo que le he nombrado hasta ahora, es rechazarla. Es rechazarla por un pensamiento muy sencillo. Es una constitución que más que una constitución es un programa de gobierno. Es un programa de gobierno de la izquierda que no va a permitir que un gobierno de derecha pueda ofrecerle al país otro proyecto, otro programa de gobierno. ¿Me entienden? No va a ser posible, por ejemplo, generar leyes pro crecimiento económico, porque ahora todo va a tener que ser consultado a los pueblos indígenas. No va a ser posible generar leyes pro crecimiento para, por ejemplo, hacer uso de nuestros recursos hídricos y poder darnos electricidad. No va a ser posible, por ejemplo, incentivar la economía, las exportaciones de salmón, porque ahora todo es sagrado. Ahora toda la naturaleza tiene derechos. Y entonces adivine quiénes van a ser los voceros de la naturaleza. Porque además la naturaleza va a tener derechos. El vocero de la naturaleza van a ser los pueblos originarios. Entonces, francamente, es una constitución muy tóxica para el correcto devenir económico, político, social de nuestro país y que debe ser rechazada en masa por Chile. Por último, dentro de esta larga explicación de por qué hay que rechazar esta constitución, no puedo dejar de mencionar unas palabras en relación a los derechos sociales. Resulta que la izquierda cree, a mi modo de ver erróneo, esa es mi opinión, que lo más importante dentro de la vida política es trabajar por la justicia social. La justicia social. Mientras que habemos personas en el otro espectro, en el lado de la derecha, que creemos que lo más importante es la libertad económica por una razón muy sencilla. Y esta razón consiste en que el Homo sapiens es un animal gregario, por una parte, gregario, territorial y racional. Entonces resulta que nosotros en nuestra naturaleza animal tenemos ciertas características que nos llevan naturalmente a la colaboración entre nosotros. Porque cuando el Australopithecus bajó hace 2 millones de años de la copa de los árboles y luego dio origen al Homo habilis, luego el Homo habilis que apareció en el 600.000, el Homo erectus que apareció en el 200.000, el Homo sapiens que apareció en el 100.000, en el 10.000 apareció la agricultura, en el 3.700 apareció la escritura, en el 600 a.C. apareció la moneda, en el 400 a.C. apareció la república. Y todo esto se debe, este desarrollo, esta evolución, se debe a nuestra naturaleza gregaria.
El Homo sapiens tiende a la congregación en grandes números de individuos porque la naturaleza o Dios nos hace diferentes, no nos hace iguales. A mí me gusta el inglés, a otro le gusta hacer zapatos. Entonces, como yo soy profesor de inglés y el otro es zapatero, pero el zapatero no sabe inglés, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo le digo al zapatero, mire, ¿sabe qué, zapatero? ¿Por qué no intercambiamos nuestros bienes y servicios? Usted me da los zapatos que usted hace y yo le hago clases de inglés. En un primer tiempo ocurría así con el trueque. Pero posteriormente nos dimos cuenta que era mucho más racional, porque esa es otra característica del Homo sapiens, crear una monedita que representara los bienes y servicios y empezamos a intercambiar con más facilidad las cosas. Entonces, para que se produzca la prosperidad, para que se produzca el desarrollo, para que se produzca la riqueza, para que las personas dejen de ser pobres, lo que debe ocurrir es, primero que todo, que las personas puedan desarrollar sus habilidades a través de la buena educación, desarrollen sus habilidades, descubran para qué son buenos, tengan una buena orientación vocacional, puedan estudiar una carrera que les guste y que realmente esté alineada con sus habilidades con las cuales todos venimos a este mundo. Y entonces salgamos al mercado laboral, que es ni más ni menos que el encuentro entre los seres humanos. ¿Para qué? Para darle al otro aquello para lo cual vinimos, aquello para lo cual somos mejores. Y entonces se va produciendo un intercambio de habilidades, un intercambio de bienes, un intercambio de servicios que va sacando a la gente de la pobreza. Porque en la medida en que el pobre aprende, en la medida en que el pobre se educa, en la medida en que el pobre ya deja de ser pobre porque ahora es capaz de desarrollar una habilidad y ofrecérsela a los demás, y los demás vienen y dicen, sí, mire, sabe que yo necesito lo que usted me está ofreciendo, así que yo le pago a usted. Entonces ese pobre va a dejar de ser pobre. Pero para que ocurra ese intercambio, debe haber libertad. Y no puede haber un Estado ahí asfixiando al sector privado que no le permite a los privados interactuar en libertad. Para que esas interacciones que van finalmente satisfaciendo nuestras necesidades se vaya produciendo. Y la izquierda dice, no, pero bueno, es que esa es una falacia de las infinitas necesidades, porque hay necesidades que francamente no son necesarias. Y ahí se ponen a hablar de los lujos, del BMW, del Audi, del barco, de esto otro, del viaje en primera clase, y le sale todo el resentimiento. Yo le pregunto a ¿usted sabe cuánta gente vive y come gracias a una persona que se compró un auto Audi o BMW? ¿Cuánta gente, cuántos ingenieros, cuántas personas allá en Alemania, el que hizo la llanta, el que hizo el motor, el que sabe hacer la ingeniería automotriz, el que sabe hacer la ingeniería mecánica, el que es ingeniero electrónico? Miles y millones de personas comen gracias a la compra que hizo ese rico. Entonces, ¿quién es usted para decir qué necesidad es necesaria, entre comillas, o innecesaria? ¿Con qué derecho usted se cree para venir a decir qué necesidad es necesaria o qué necesidad es superflua? A algunos les gustan los relojes. A mí a veces me los pongo, a veces no. Por ejemplo, ahora no me puse el reloj. Pero hay gente que le gustan los relojes. A mí no me van ni me vienen los relojes. Pero hay gente que le gustan los relojes. ¿Y cuál es el problema que le gusten los relojes? Hay gente que le gusta ver fútbol y es feliz viendo fútbol. ¿Cuál es el problema que le guste el fútbol a esa gente? ¿Usted lo encuentra innecesario? ¿Usted encuentra innecesario? ¿Qué es lo que encuentra innecesario usted? O mejor dicho, señor izquierdista, ¿qué es lo que usted encuentra necesario? Entonces usted va a empezar a decir que coman, que respiren, que se eduquen, y eso sí lo vamos a permitir y lo otro no. No, señor, usted está jugando a ser Dios. Usted no tiene ninguna facultad para decir qué es
necesario y qué no es necesario dentro de la comunidad humana. Usted cuando deja en libertad al ser humano, entonces el ser humano va interactuando y va creciendo y va saliendo de la pobreza, porque va a necesitar ese relojero a un ayudante que quiera tener la oportunidad y que a lo mejor sea pobre, y ese ayudante, si toma la oportunidad de ayudar al relojero, va a salir adelante y después va a aprender a ser relojero. Pero con usted, con los Castro, con los Kirchner, con los Maduro, con los Chávez, con los Ortega, con los Kim Jong-un, usted no permite que se produzca esa libertad. Y por lo tanto, la cadena de colaboración infinita entre los seres humanos se atrofia. Porque ustedes, con su pensamiento, atrofian la cadena de colaboración entre las personas. Entonces, habiendo dicho lo anterior, resulta que esta nueva constitución crea una serie de derechos sociales. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el mismo Estado que le prometió transporte público hizo el Transantiago, que le promete y habla de la infancia y tiene el Sename, que le promete de salud y tiene a 2 millones de personas esperando listas de espera, un especialista y 330.000 personas esperando una operación y se mueren esperando una operación? ¿Usted cree que el Estado de Chile, que no es más ni menos que un grupo de burócratas que se hacen del poder, ¿usted cree que el Estado de Chile le va a solucionar la educación? No. ¿Con una nueva constitución? Si ni siquiera han sido capaces de darle una buena salud, gastando lo mismo per cápita en el sector privado que en el sector público. El sector público gasta per cápita lo mismo que el sector privado. Y vaya usted a ver cómo tienen los hospitales públicos. Vaya a un baño dentro de un consultorio, si es que le prestan el baño. Y ahora haga lo mismo y vaya a un hospital privado, que gasta nuevamente, le digo, lo mismo per cápita entre un usuario privado y uno público. Pero vaya a ver cómo tienen los hospitales privados, las clínicas. Perfecta, impecable. ¿Sabe por qué razón ocurre eso? Porque cuando una cosa es de alguien, esa persona cuida las cosas. Y otra cosa, que la izquierda le ha hecho creer a usted que hay mala intención del privado, pero no es así. El privado quiere colaborar y quiere dar un buen servicio, una buena calidad de servicio a un buen precio, de modo que el público lo prefiera y lo prefiera a él antes que a la competencia. Entonces, cuando usted va a una clínica privada, ¿cómo lo atienden? ¿Cómo lo atiende la chica de la recepción? ¿Cómo lo atienden las personas que están ahí? El guardia, el mismo doctor o la doctora. ¿Cómo lo atiende usted? Fantástico. Y resulta que en promedio gastan lo mismo los dos sistemas. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que le van a dar una buena salud ahora? En materia de educación, le quitan a usted, papá, mamá, el derecho preferente a educar a sus hijos. Nos imponen la educación sexual integral, que es otro tema para otra hora de contenido, que es pasar a llevar a las comunidades educativas, y las comunidades tanto privadas como públicas van a estar obligadas, como hoy día están obligadas al contenido mínimo obligatorio del Mineduc, van a estar obligadas a entregarle a su hijo la basura ideológica que significa la ley ESI, Educación Sexual Integral. Entonces, en materia educativa, se acaban los colegios particulares subvencionados. Se acaban. O sea, eso es absolutamente comprobado, absolutamente cierto. Si le dicen que estoy mintiendo, están ellos mintiendo. Y invito a alguien que diga que estoy mintiendo a un debate para que podamos tener acerca del tema educativo. En materia de salud, se le va a decir a los 14 millones de chilenos, más los 3 millones que están en FONASA, en ISAPRE, que ahora el 7% de la gente que paga un ISAPRE
ahora van a tener que donarle ese 7% a FONASA. Y si usted quiere mantener las prestaciones que tiene hoy día, va a tener que pagar más. Eso va a ser así. Y va a existir un sistema único integrado de salud. Sistema único integrado de salud, sí. El mismo sistema del Hospital de Talca, del Hospital de Curepto, de FONASA, del COMPIN. Eso es el Estado. Esa es la salud que le brinda el Estado de Chile. Este grupo de burócratas que administran lo público. Y que además tienen el monopolio de la fuerza. En materia de vivienda, se señala que usted va a tener derecho a una vivienda digna. ¿Pero usted cree que el Estado le va a regalar una vivienda? ¿Realmente usted cree que el Estado le va a regalar una vivienda, estimado señor? No, no le va a regalar ninguna vivienda. Y si se la regala, va a ser una de muy mala calidad, no le quepa ninguna duda. Entonces, por último, como guinda de la torta para todo esto, la Constitución cierra con un tufo hippie. Y con esto voy a cerrar este video. El tufo hippie consiste en que esta nueva Constitución nos impone a todos los chilenos y a todos los indígenas una visión ecocéntrica, vale decir, una visión o una creencia de que la naturaleza es un ente, que la naturaleza es una entidad que tiene derechos, y esos derechos deben ser venerados por todos. Hay más de 20 artículos que hablan sobre la naturaleza y sobre los supuestos derechos que tiene la naturaleza. Señores de izquierda, habemos millones de personas en Chile, la mitad del país, que no creemos en esa naturaleza, en ese nuevo Dios que es la naturaleza. Habemos millones que no creemos en esa naturaleza y que creemos que la naturaleza fue entregada por Dios para nosotros, para los habitantes. Fue entregada por Dios para que nosotros, los habitantes del país, podamos satisfacer nuestras necesidades. Hay una diferencia fundamental, ¿no? Porque la visión de ustedes, la visión de la izquierda, nos va a llevar a un país hippie. Y hay gente que no nos gusta ser hippie, que no nos gustan los piercing, que no nos gustan las extensiones de aro, que no nos gustan las ridiculeces en la nariz, que no nos gustan los tatuajes, que nos gusta vestirnos bonito, que somos conservadores y orgullosamente conservadores. Habemos personas que no creemos en su visión. Y es una visión legítima que usted puede tener. Pero usted no puede imponer esa visión a nosotros a través de la nueva Constitución. Y por esa razón, esta Constitución, al ser maximalista y al tener 499 artículos más otros 300 artículos transitorios, es una Constitución que nació muerta. Porque nada impuesto, ninguna creencia impuesta ha funcionado en la historia universal. Y cuando ha tratado de hacerse, ha terminado mal. Ha terminado en tragedia. Ha terminado en persecuciones religiosas, étnicas. Siempre ha sido así a lo largo de la historia universal. Por lo tanto, esta Constitución, si es aprobada, nace muerta. Nace muerta. Yo soy dueño de unas perritas. Y siempre estoy viendo todos los años cómo tienen a su camada de cachorritos preciosos. A veces nace uno muerto. Esta Constitución nace muerta. Lamentablemente, porque no logró el objetivo de unir a los chilenos, de unir a Chile una sola nación y mirar al futuro con esperanza, con optimismo, con fe, con alegría. No lo logró y ya no lo va a lograr. Así que yo llamo a todo el mundo a votar rechazo. Comparte este video,
Compártelo con tus redes sociales, déjame un comentario y te mando un abrazo súper gigante y nos vemos en uno nuevo. Muchas gracias por tu tiempo.